Aló, muchachos, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Movemos, o somos 18. Vamos aquí compartiendo mientras tanto la pantalla. Vamos aquí la cámara. Vamos acá. ¿Recuerdan de lo que alcanzamos a hablar la clase pasada, cierto? Sí, profe. Ok, bueno, entonces estuvimos, después de que hicimos el ejercicio del taller, estuvimos revisando algunos conceptos relacionados con las instrucciones de control. Entonces vimos que los programas básicamente los podemos construir a partir de tres estructuras. Una estructura de secuencia, una estructura de selección y una estructura de repetición. Entonces, las estructuras de secuencia es básicamente escribir línea por línea. Sabemos que se ejecutan en estricto orden, ¿sí? Eso es lo que llamamos estructura de secuencia. Estructuras de selección, que fue las que estuvimos como revisando un poquito más. En particular estuvimos mirando la instrucción if, y la instrucción if else, y la instrucción if else if, ¿sí? Donde podíamos agregar varias condiciones. Estuvimos también, o mencionamos mejor, que existen las instrucciones de repetición. Dentro de esas instrucciones de repetición están las que ya conocemos, el while, el for y el do while, o de pronto como los conocemos en español, mientras, para y hacer mientras. ¿Listo? Mencionamos, como les repito, la instrucción if, la instrucción if else. Estuvimos hablando de cuando if está anidado dentro de else, y de ahí salió pues la idea de ver la instrucción if else if. ¿Sí? Vimos vimos un ejemplo, estuvimos revisando un poquito. Hablamos de la importancia de que los cuerpos de todas estas estructuras lleven estas llaves, ¿sí? Porque de lo contrario solamente se ejecuta la línea siguiente y no todas las líneas que de pronto nosotros buscamos que se ejecuten. Y la idea de hoy, pues, es empezar a hablar de la instrucción while. ¿Listo? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de while? De lo que alcanzamos a trabajar en PCInt. Es un ciclo que, no sé, hablando de eso, profe, el último punto del taller se le puede aplicar un while, ¿no? Es una estructura de repetición, ¿no? Bien, pues la idea del último punto del taller era hacerlo sin necesidad de aplicar ninguno de los conceptos que aún no habíamos visto, pero bueno, si lo hicieron con while, pues, y está correcto, pues es válido. Efectivamente, while es una estructura de repetición, pero bueno, ¿qué hace o en qué consiste? ¿Cómo podemos describir ese while? Pues es como un bucle, ¿no? Que funciona hasta que se cumple una condición. Sí, hasta que el programador decida darle fin, digamos, desde 1 hasta 10, por ejemplo. Cuando llegue a 10, cuando pase 10 veces por ahí, el programa terminará. No, de hecho no. Eso sería más bien. Es que usted puede colocar una condición como quiera. O sea, hasta que una condición se cumpla exactamente. Mientras no se haya cumplido Sí. esa condición, se va a estar repitiendo, puede ser hasta infinitamente. De hecho, se usa mucho para eso.
para que sea un bucle infinito. Pero es cuando una condición es verdadera, ¿no? Si se repite mientras la condición sea así, no hasta que sea algo, ¿sí me entiendes? O sea, se repite mientras la condición sea verdadera, por ejemplo, que sea menor que algo, mayor que algo. Exacto, Sí, sí. sí, 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 sí. Que se cumpla lo que esté dentro. Mientras se cumpla lo que esté dentro, se va a estar repitiendo todo el tiempo. Sí, así es, efectivamente. La idea de la instrucción while, como su traducción lo diría, es que pues todas las instrucciones que están dentro de su cuerpo se repitan mientras una condición sea válida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde se escribe que mientras existan artículos en una lista de compras, yo siga comprando el siguiente artículo y lo quite de mi lista. ¿Sí? Entonces imaginémonos que estamos de pronto, no sé, en el supermercado, nos mandaron a hacer unas compras, nos dieron la lista, entonces vamos agregando al carrito, ¿sí? Los artículos y vamos tachando lo que ya hemos agregado. Entonces, mientras todavía haya cosas por agregar al carrito, nosotros vamos a seguir agregando o guardando cosas hasta que acabemos la lista. ¿Sí? Entonces, mientras existan artículos en la lista. Así funciona la instrucción while. Mientras una condición sea válida, en este caso la condición es que existan artículos en la lista de compra, ¿sí? Entonces mientras esa condición sea válida, nosotros vamos a poder seguir aplicando las instrucciones que están acá. Alguien me habló o alguien mencionó el ciclo infinito. Entonces quisiera escuchar qué saben de ese ciclo infinito. Por ejemplo, no hay limitaciones. Por ejemplo, un i igual a cero genera un ciclo infinito, por decirlo así, en un while. O simplemente no alterar la variable. O sea, por ejemplo, si dice que Sí, o n es decir que pequeño no que haya un 2, conteo, que no haya un conteo. sí, que no haya un conteo y colocarle que cumpla cierta condición. Sí, profe, por ejemplo, no sé si estoy bien, pero digamos colocar en la condición que con X tecla el programa finalice. Sería infinito, ¿no? Lo va a repetir hasta que uno quiera, ¿no? ¿O no? Sí, en cierta Ah, forma. eso sería como más bien como finito, ¿no? Porque se puede acabar. En cambio, digamos, si usted pone O sea, como sí, va a ser infinito que hasta que uno n, decida acabarlo, ¿no? si usted pone, por ejemplo, n mayor que 2, pero no pone que n está aumentando de valor, entonces eso se va a repetir y nunca va a Sí, acabar, porque n nunca va a llegar al valor de 2. sí, eso, exactamente. Bien, efectivamente, nosotros la vemos, bueno, ya vimos y ya hemos mirado en diferentes tareas, en diferentes ejercicios, pues, sobre todo en PCI, y ahorita pues lo acabamos de mencionar. En particular el ciclo while, o en general los ciclos de repetición, excluyendo el for, se ejecutan en función de la veracidad o de la falsedad de una condición. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en el while, donde dijimos que la condición debe ser verdadera para que las instrucciones o el cuerpo del while se ejecuten correctamente, o se ejecuten, mejor dicho. Entonces, si nosotros no buscamos la forma de que en algún momento esa condición en el while sea falsa, entonces podemos caer en lo que se denomina el ciclo infinito. Ciclo infinito, pues es algo que generalmente no queremos en la programación. Es un error lógico. Alguien mencionaba, listo, hasta que el programa se ejecute, hasta que se oprima o se avise con una tecla. Esa no es un ejemplo como tal de ciclo infinito porque estamos esperando esa interacción con el usuario para poder interrumpir el programa. ¿Sí? Esa, digamos, condición de que se oprima la tecla o de que se ingrese a un cierto valor para detener el ciclo es una interacción del programa con el usuario que nos va a permitir precisamente esto, que la condición en el ciclo se torne falsa. En el caso del ciclo infinito, no hay manera de que la condición se torne falsa y lo que nosotros tenemos es básicamente que interrumpir a la fuerza la ejecución del programa. Puede ser cerrando todo el entorno de desarrollo. No sé, hay algunos atajos en el teclado que nos sirven. Por ejemplo, puede ser control C,
para interrumpir la ejecución de un programa. Podemos darle, no sé, Alt F4 para cerrar todo. En fin, pero es una interrupción a la fuerza y no diseñada desde el programa. Ahí es donde hablamos de un error lógico. En el caso de que esperamos que sea el usuario que con una acción como oprimir una tecla interrumpa el ciclo, ahí ya no estamos cayendo en un error, porque precisamente esa es la acción que estamos esperando. Que el usuario interrumpa el ciclo al oprimir una tecla. ¿Listo? También me habían comentado algo de un contador, que si no se lleva la cuenta o si... Pues se le está trabando, no sé si solamente a mí. Se lo están recortando, profe. Poquito, profe, le está cortando. Ok, gracias. A ver ahora. Sí, ahora está. Hasta el momento bien. Bien, bien. Ustedes también mencionaron que a veces no se lleva la cuenta o no se modifica la cuenta, ¿sí? Dentro de esos ciclos. Y es, digamos, esas condiciones están asociadas precisamente a una variable que vamos a denominar o que vamos a conocer como contadores. Este contador nos va a permitir, como su nombre lo indica, contar el número de ejecuciones de todo el conjunto de instrucciones que están dentro del cuerpo de nuestro ciclo. En este caso, pues hablamos de un ciclo while, ¿sí? Entonces, la condición, usualmente, en este tipo de casos, está asociado a que el contador llegue a un número determinado. Entonces, podemos hablar de un contador ascendente, por ejemplo, donde vamos contando el número de veces en las que se ejecutan las instrucciones y cuando llegamos a un límite, podemos decir, listo, hasta aquí se ejecutaron, entonces continúe con lo que viene después. O podemos tener un contador decreciente, ¿sí? Donde tenemos, digamos, asociándolo tal vez con los juegos, un número de vidas, y en la medida en que vayamos perdiendo esas vidas, se va descontando hasta que nos quedemos sin vidas o con vidas igual a cero. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos tipos de contadores que vamos a poder utilizar en este tipo de ciclos. Aquí tenemos en pseudocódigo un ejemplo donde vamos a calcular el promedio de 10 calificaciones. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos implementar, digamos, es algo parecido al ejercicio que teníamos en el taller, el último, donde había que imprimir los números de 0 a 10 y su cuadrado y su valor elevado al cuadrado y su valor elevado al cubo. Y precisamente me hicieron la pregunta que si se podía hacer con un ciclo while. Bueno, efectivamente lo podíamos hacer con un ciclo while. Entonces, ¿No me puede dar la pregunta? ¿Que si se puede hacer qué? el ejercicio 10, el que era imprimir una tabla con el valor desde el 0 hasta el 10 y al frente el valor al cuadrado y al frente el valor elevado al cubo. Y entonces, digamos, en ese tipo de situaciones donde vamos a hacer varias veces las mismas operaciones, es donde conviene utilizar ciclos, ¿sí? En este caso, vamos a mirar este ciclo mientras el contador de calificaciones sea menor o igual que 10. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir contando las calificaciones. Sabemos que vamos a promediar 10 calificaciones, ¿sí? Entonces el contador va a iniciar, bueno, aquí tenemos iniciar su valor en 1 y se va incrementando en la medida en la que vayamos haciendo las operaciones. Entonces, si revisamos aquí rápidamente este pseudocódigo, vemos algunas tareas como asignar a total el valor de 0. Entonces sabemos que vamos a iniciar, vamos a tener que declarar una variable total donde vamos a ir acumulando la suma de las calificaciones y por supuesto debe iniciar en 0. Vamos a iniciar un contador de calificaciones que puede ser, que son las calificaciones que vamos ingresando, ¿sí? Entonces aquí ingresamos, empezamos con el valor de 1,
porque vamos a ingresar la primera calificación. Dependiendo de cómo inicialicemos el valor de este contador, nosotros tenemos que agregarle o sumarle una cantidad al contador al final o al principio de las instrucciones. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos este ejemplo, pero ya programándolo. ¿Sí? Aquí vemos la estructura del mientras. Entonces, mientras el contador sea menor o igual que 10, es decir, cuando todavía no haya introducido todas las calificaciones, vamos a pedir la siguiente calificación, la vamos a guardar en una variable, la vamos a sumar al total y le vamos a sumar 1 al contador de calificaciones. Cuando completemos las 10, vamos a tener en la variable total la suma de las 10 calificaciones. En el contador vamos a tener el número de calificaciones agregadas. Sí, aunque creo que en este caso se incrementaría en un valor de 1. Y aquí el promedio lo haríamos con el total dividido entre 10. Sabemos que son 10 calificaciones, entonces podemos aplicar directamente la división entre 10 para finalmente imprimir el promedio de todas las calificaciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a revisar en C++ para ilustrar precisamente ese ejercicio con el while. Entonces voy a abrir por aquí. Y, ok, sí estoy grabando, se me había olvidado si había iniciado la grabación. Un archivo nuevo. Y sobre ese archivo, entonces vamos a calcular el promedio de 10 calificaciones. ¿Listo? Entonces vamos a incluir nuestra típica IOStream, que es la única que hemos venido utilizando. Vamos a declarar de una vez, vamos a utilizar el using. Listo, in, out. Yo tengo una pregunta con el using. Profesor, El using namespace, eso es lo que le iba a ¿qué decir. diferencia tiene? No se puede usar, pues yo me guié algunos videos de internet cuando yo estaba haciendo el taller y algunos decían que el using namespace funcionaba para omitir eso, para declarar, o sea, que tomaba como el paquete de datos, por así decirlo. No sé si es cierto eso. Sí, Ese, sí. así. Sí, 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 se sí. puede hacer. Entonces, no sé si Sí, es es lo cierto. mismo, Y usted antes falta o colocarle STD. como para hacer el Ah, código sí. más práctico. ¿Sí es lo mismo, profe? Sí, claro. Es lo mismo. Y el Pues cumple como profe. listo. Ustedes ya han probado utilizando esta Sí, ahora lo pongo en todos los códigos. y Sí, funciona con la misma sintaxis. sí, exacto. Sí, es que Efectivamente. acorta bastante el código, ¿no? Para no Sí. escribir tanto. Digamos que lo que nosotros hacemos al agregarlos todos es simplemente como, pues, por idea de mecanizar las instrucciones, pero sí nos puede servir. Podemos empezar o seguir utilizando using namespace. Entonces no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? O sea, profe, en using namespace se pronuncian ya esto, cout y sein y endline. Sí, ahí ya es como escribir los tres por Sí, aparte. es como si ¿Solo esos exactamente. tres? Es escribir los Sí. tres. Incluso más porque, digamos, la librería y IOStream y estándar, pues no me acuerdo cómo se llama, el archivo estándar, tiene otras instrucciones que aún no hemos revisado que también nos puede servir.
Profe, por ejemplo, una de esas es SDT error, ¿no? Pero ¿cómo es que se usa? Es SDTRR, creo que es, no error. Sí, es similar. Nos va a servir en ese caso para marcar algún error en la salida digamos, es algo parecido a lo que hacemos con Return Cell, pero ya relacionado con el flujo de salida en el prompt, es decir, en lo que está viendo el usuario. Profe, ¿qué era el prompt? El prompt es lo que sale cuando nosotros compilamos, ejecutamos y sale la pantallita negra. Ah, ¿cómo se llama eso? ¿La terminal? Que parece como una terminal, sí. Ah, listo. ¿Listo? Bien, esa es nuestra estructura básica. Entonces, esto lo vamos a usar en reemplazo de using std cin y bueno, cout, etcétera. Eso lo voy a poner en este comentario acá para que nos quede ahí como almacenado. ¿Listo? Dijimos que íbamos a revisar este promedio de las 10 calificaciones. Entonces, la primera tarea que tenemos es asignar el valor, asignar a total el valor de 0. Es decir, vamos a tener una variable total que se iguala a 0, ¿sí? Y recuerden, nosotros tenemos que declararla, la variable, cada vez que, o cada variable que vamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos hacerla así, int, total, y luego más abajo inicializarla en 0, o podemos, también por simplificar un poco de código, podemos declararla aquí. Ya sabemos que esa variable siempre va a iniciar en 0, entonces la podemos declarar y le podemos asignar su valor de una vez. Entonces declaramos ¿listo? Lo mismo vamos a hacer acá con el contador de calificaciones. Entonces vamos a tener una variable contador calificaciones, ¿sí? Para ser un poquito más específico, que vamos a dejar en 1. ¿Listo? Después de eso, sigue la estructura del while. No hay, digamos, mucha ciencia en esa estructura. Tenemos la palabra clave while, entre paréntesis la condición, y al igual que las funciones y al igual que la estructura if, en un segundito, ¿Cuál era la condición que mientras que? ya voy. Igual que que las funciones y que la estructura if, vamos a tener la condición aquí y las llaves acá donde vamos a visualizar o donde vamos a encerrar mejor el cuerpo del programa. La condición es que el contador de calificaciones sea menor o igual que 10. ¿Listo? Entonces eso lo agregamos acá dentro del paréntesis. Contador, calificaciones. Vamos a hacerlo más cortico, no lo hagamos hasta 10. Vamos a hacerlo con 3 calificaciones para poderlo visualizar más rápido. ¿Listo? Después podemos modificar ese número de calificaciones o incluso podemos ingresarlo como una variable. Pero de momento pues nos interesa es la estructura del while. Entonces vamos a hacerlo con 3 calificaciones. ¿Listo? Después de eso, pedir al usuario que introduzca la siguiente calificación. En este caso, vamos a utilizar la instrucción cout como un mensaje que nos va a permitir comunicarnos con el usuario. Entonces, le vamos a decir, por favor, ingrese voy a utilizar esta variable contador, la calificación, número, y aquí pongo contador, calificaciones.
Aquí agrego 2 puntos, espacio. Y entonces, cada vez que yo vaya a agregar una calificación, me va a salir este mensaje. Por favor, ingrese la calificación número, y el número que va a salir va a ser la cuenta de calificaciones que esperemos recibir. Es decir, como el contador inicia en 1, esperamos recibir la primera calificación. Una vez pasemos esto, le vamos a agregar, eso ya lo vamos a ver ahorita, le vamos a agregar 1 al valor del contador, entonces va a ser la calificación 2 y así sucesivamente. La siguiente instrucción sí es recibir la siguiente calificación. Entonces, en la siguiente instrucción vamos a tener CIN, con su respectivo operador de flujo, y aquí vamos a agregar la calificación, que es una variable que no hemos declarado. Entonces, vamos a declararla aquí, calificación, perdón, sin tilde, para poderla utilizar en esta línea de código, en esta instrucción. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que la calificación es calificación, va entre 0 y 100 para poderla declarar como un número entero. Profesor, ¿qué pasa si usted declara la variable dentro del while? No pasa nada, siempre y cuando la instrucción, Pero no estará repitiendo la operación, o sea, como que estará declarando, o sea, estaría borrando. sí, se estaría declarando, se estaría eliminando, pero como yo estoy agregando una calificación cada vez que va a pasar por el while, por eso lo tengo aquí en CI, la verdad no está haciendo nada, no pasa nada. ¿Sí? Pero efectivamente, al declararla aquí dentro del while, cada vez que se declare, se genera el espacio, pero ese espacio no se le asigna ningún valor. Entonces, igual, lo recomendado es declarar las variables al inicio, a menos que, pues, dependiendo del tipo de tareas, pues sea menester estarla declarando de pronto dentro de otra estructura. ¿Listo? Pero se puede declarar en cualquier momento que pues después la utilice, por decirlo así. Siempre y cuando se declare antes de utilizarla, está bien declarada, no hay ningún inconveniente. De hecho, yo podría haberla declarado justo aquí antes de utilizarla. Y no importa, porque como cada vez yo voy a recibir un valor nuevo de calificación, la verdad no me importa que el valor se vaya borrando. ¿Sí? Sí, señor. Sí, por comodidad, sí suele ser más cómodo, bueno, o suele ser mejor, suele ser recomendarse declararla acá arriba. Y pues, efectivamente cada vez que las instrucciones de este while se repitan, pues simplemente se van a ejecutar. Se va a ejecutar la instrucción de actualizar el valor de calificación, de asignarle el valor que ingrese el usuario. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más no es de programa, sino que más de diseño del programa. Hay, por ejemplo, alguna manera, por ejemplo, usted tiene todo este código, pero digamos, ese código significa algo, no sé, tener como, no sé cómo se llama eso, pero es como un triangulito que, por ejemplo, abre, bueno, oculta y muestra. O sea, como, bueno, no sé cómo hacerlo bien. Bueno, digamos acá, si es lo que le entiendo, acá el editor me permite, si ustedes se fijan acá alrededor del número o cerca del número de cada línea, en algunas tenemos este simbolito de un menos en un cuadrito. Entonces, como nosotros tenemos estas llaves acá, lo que hace es como minimizar eso. Eso era lo que le estaba preguntando, sí. Pero eso nos sirve es como para visualizar. ¿Sí? No, eso no Sí, afecta. sí, o sea, no le estaba, por eso le estaba preguntando, le estaba diciendo que no era sobre el programa, sino que era más sobre el diseño de, sí. Digamos, yo puedo minimizar acá y seguir con mis instrucciones acá. Seguir con mis instrucciones normalmente.
Eso de pronto es pues como para, a veces cuando uno está depurando, revisando códigos o entendiéndolo, puede ir haciendo como, bueno, esta parte ya sé cómo funciona, o no me interesa cómo funciona, sino qué entra y qué sale, ¿sí? Entonces lo puedo minimizar y sigo con la parte que me interesa. Es un poquito más como para facilitar la revisión, pero no tiene ningún efecto en el código. Bien. Después de recibir el valor de la calificación, lo que esperamos es irla acumulando, es decir, irla sumando. Para eso tenemos la variable total, que inicializamos en 0. Entonces ahora la vamos a volver, le vamos a sumar a ese total el valor de la calificación. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con el contador de calificaciones. Le vamos a sumar 1, ¿sí? Es decir, va a pasar de 1 a 2, luego cuando pase por el siguiente ciclo va a pasar de 2 a 3, ¿sí? Como el ciclo es menor o igual, va a alcanzar a evaluarse como 4, pero ya cuando sea 4 no va a entrar dentro de este while. ¿Listo? Esas serían estas dos instrucciones y con eso terminaríamos el ciclo mientras. Nos quedarían estas últimas tres, que son la de calcular el promedio, imprimir el total de calificaciones e imprimir el promedio de las calificaciones. Entonces aquí eso ya iría por fuera del ciclo while, donde ya tengo el valor total. Entonces ese valor total lo divido entre 3, dijimos que íbamos a tomar 3 calificaciones, voy a ponerle aquí en el comentario, y lo almaceno en la variable que no tengo, entonces voy a declararlo promedio. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí promedio igual a total dividido en 3. También lo hubiera podido hacer acá, int promedio igual a total dividido en 3, pero les repito, por comodidad y por legibilidad del programa, solemos declarar las variables aquí al principio. ¿Listo? Y acá tenemos entonces el valor del promedio de esas 3 calificaciones, que va a ser la suma que está almacenado en total, dividido en 3, que es el número de calificaciones que decidimos o para las que el programa está preparado para recibir. Después nos queda imprimir el total, entonces podemos decir la suma total de las calificaciones, como sabemos que son 3, le voy a poner aquí 3 calificaciones, es los puntos, incluso le puedo poner un tab, y aquí pongo total, y le termino la línea. ¿Listo? Y me queda imprimir el promedio, es aquí, ya no es la suma total, sino el promedio de las 3 calificaciones es, otra vez le agrego el tab para que quede más o menos en la misma línea, y aquí voy a agregar esa variable de promedio que tomé aquí. ¿Listo? Voy a ponerle aquí cálculo del promedio y aquí abajo instrucciones de impresión. ¿Listo? Entonces voy a guardar este programa
3 calificaciones. Voy a compilarlo. ¿Sí? 0 errores, 0 advertencias. Y ya lo puedo ejecutar. Esto es lo que les decía del prompt. Es básicamente la comunicación que se tiene con el usuario cuando el programa está en ejecución. Entonces aquí me pide agregar la calificación número 1. Dijimos que las calificaciones son de 0 a 100. Entonces la primera digamos que es 100. La segunda va a ser 80. ¿O no? Sí, 80. Y la tercera puede ser, digamos, 85. ¿Listo? La suma total de las 3 calificaciones es 265 y el promedio de las 3 calificaciones es 88. ¿Qué les parece esa, digamos, impresión del resultado? ¿Todo claro? Sí, profe, sí, todo claro. ¿Qué aparece ahí? Ingrese la calificación. Pero, Bueno, ahí debe ser por la configuración del idioma. sí. Entonces, como no debe estar en inglés y no reconoce las tildes. ¿Listo? ¿Cuánto les da a ustedes si lo hacen en la calculadora o no sé, rápidamente ahí a mano, el promedio de 265 entre 3? Bueno, el promedio de esas 3 calificaciones. 88. 88.3. Y entonces, ¿por qué solamente vemos 88? Claro, como decimal. Lot. Porque Lo está declaró utilizando como un número. Sí, como un entero, ¿no? Sí, la declaramos como entero. Entonces, vamos a cambiarle el tipo de dato. Ojo acá. Le vamos a cambiar el tipo de dato a promedio. ¿Listo? Entonces, podemos agregarle tenemos dos opciones. Vamos a mirar la primera. Float. Float me permite declarar variables en punto flotante. ¿Sí? Listo. Promedio Profe, está... ¿Sí? es para números que no sean enteros, digamos, para números reales. Exactamente. Para números reales. Ya de hecho me habían estado preguntando por esa palabra clave y por ese tipo de variables. ¿Sí? Nos permite declarar variables en punto flotante, traducido, serían decimales o números reales. ¿Listo? Profe, si le sacan un pi, ¿cómo lo escribiría tanto el usuario y cómo lo procesaría? Bueno, no sé si aquí me acepte declarar la variable pi. No estoy seguro. Digamos, creo que tengo que buscar. Voy a hacer una prueba aquí rápida porque la verdad no estoy seguro. Si no sé cómo. Seguramente pues tiene una sintaxis que en este momento no recuerdo. No sé si alguien de los que ha estado revisando por ahí sabe cómo utilizar pi o lo dejamos para que les responda la próxima clase.
Pues, profe, en documento Excel es pi y la... ¿Y la qué? Y los paréntesis. No sé si funciona acá, no. Me parece que hay que incluir una librería para poder utilizar ese valor, pero ahorita no recuerdo su nombre. Entonces, les quedo Profesor, viendo. yo intenté declarar una librería y no me dejó. Y digo, incluirla. No, no hizo nada al respecto. La de string, las letras. No, habría que revisar qué está pasando. No sé si tenía que descargarla por aparte o si ya venía o no sé qué hacer ahí. Habría que ver qué error sale. Ahí el mensaje que aparece aquí en el error le va indicando a uno cuál es el problema. Pues no es, a veces no es mucha ayuda, pero sí nos puede indicar. De pronto sí, haya que descargarla. String, ¿qué es lo que significa? ¿Me puedes recordar? Es para trabajar con caracteres. Ah, ok. Y en el chat colocaron double. No recuerdo. Yo ya lo he visto, pues no me acuerdo qué era. Listo. Double es la otra forma de declarar variables en punto flotante. ¿Sí? Entonces, digamos que Ya. hasta cierto punto hace lo mismo que float. Hasta cierto punto. Ahorita vamos a ver qué diferencia tiene. ¿Listo? Hasta cierto punto, voy a dejar esta comentado, hacen lo mismo. Entonces vamos a utilizar float. Ya declaré float como promedio, o promedio como float mejor. Y voy a compilar mi programa y voy a ejecutar, bueno, las mismas calificaciones que puse hace rato. 100, 85 y 80. Bueno, las puse en desorden. Pero me sigue saliendo 88 y no 88.3 o 88.33. ¿Qué pasa? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre, o sea, en los tipos de variables realmente? Porque, o sea, ahí estamos usando integer y float, pero no entiendo. O sea, ¿qué diferencia habría si coloco const int? O no sé. Bueno, int es una variable de tipo entero. Ah, ok. Creo que const, no sé si es pegado. Creo que es constante. Sí, No seguro. sí, son variables para no modificar. Int nos va a permitir modificarla pues, más fácilmente. Sí. Y float y double, en teoría hacen lo mismo, y es trabajar con números reales. Ahorita vamos a ver qué diferencia tienen la una con respecto a la otra. Pero fíjense que yo acabo de ejecutar mi programa, de ¿Por hecho qué lo no voy a hacer de salió? nuevo, y no salió un valor flotante o un valor decimal como yo lo esperaba. ¿Sí? Me sigue saliendo un valor entero. Se supone que ya esa es la variable promedio que yo declaré como tipo flotante. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien sabe a qué se debe esa, digamos, llamémoslo error, ¿sí? Porque de hecho yo esperaba el 88.33. O a alguien se le ocurre la razón por la cual eso está pasando. Perdón, profe, es que tuve unos problemas de conexión. ¿Se puede repetir? Listo. Repito la cuestión. Yo cambié aquí el tipo de variable, el de variable promedio, el tipo de variable. Era int, ahora lo pasé a flotante. En teoría debo esperar trabajar con valores decimales o números reales. Entonces ejecuté el programa. Yo sé que el promedio, porque ya lo calculamos, es 88.33, bueno, un 3 periódico. Pero el resultado me sigue saliendo como 88.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué si promedio es una variable de tipo flotante, sigue saliendo como entero acá? Profe, porque espera, le respondieron en el chat. No me he fijado, perdón. Porque el total está como entero y debería ser una variable tipo flotante también, ¿no? Esa respuesta es más válida. De hecho, sí podemos mezclar variables float e int, pero aquí lo que estamos haciendo es, listo, aquí estamos asignándole a una variable de tipo flotante, pero esta operación es entera, ¿sí? Total es una variable entera, 3 es un número entero, se hace primero esta operación y luego se le asigna el valor a promedio. Entonces es aquí, en esta división, donde estamos perdiendo esas cifras decimales. Entonces sería como total sobre 3 más total, no sé cómo se dice, módulo 3. Se puede hacer, o sencillamente declaramos a total como una variable de tipo flotante, también. ¿Sí? Así como lo dicen por acá por el chat. Profe, ¿cómo así me perdí? O sea, se dijo que sí se podían combinar, pero entonces, ¿por qué hay que aclarar la otra y se pueden combinar? Aquí las estoy combinando. Total es flotante, el 3 es entero, total es flotante, calificación es entero. Lo que pasa es que cuando yo tenía aquí a total como una variable de tipo int, de tipo entero, la primera operación que se hacía era esta, la división. Y después es que se hacía la asignación a la variable de promedio. ¿Sí? Entonces, para que yo asegure que esta operación se pueda realizar, la alternativa es, bueno, declarar a total también como una variable de tipo flotante. ¿Sí? Ahora, aquí sí queda total como flotante y calificación como entero. ¿Qué pasa? Aquí al combinar la operación que se hace primero es la suma y luego la asignación. Cuando yo sumo una variable que es flotante con una variable que es de tipo entero, internamente el compilador el compilador lo que hace es como una especie de promoción temporal. Es decir, promueve la variable de menor rango, que en este caso sería la variable de tipo entero, la promueve temporalmente a un valor flotante para poder hacer esta operación. ¿Sí? Esto me sigue dando un valor de tipo flotante que se asigna a la variable total. Vamos a verlo. 100, 85, 80. Y aquí ya vemos, ¿sí?, que aparecen estas Profe, cifras decimales. una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sería cuando nos den calificaciones decimales? Listo. Aquí dijimos que las calificaciones iban de 0 a 100, entonces ya garantizamos que eran enteras, por eso aquí no había ningún problema con utilizar variables de tipo flotante. Ahora, si yo necesito utilizar variables de tipo flotante, pues le cambio aquí el tipo de variable. No sé si esa era la pregunta. Pues sí, ¿qué tal? Si de 0 a, el intervalo de 0 a 100, pues tiene 65,5 y así. Entonces, es mejor asignar como todas las variables como float. Sí, exacto. De hecho, lo que se hace es ni siquiera declararlas como float, sino declararlas como double. Es más común encontrar este tipo de variables double Oye, y no float. yo he visto que, o sea, pues
el hecho de que existan dos es porque esa de double ocupa muchísimo más espacio que la de float. Entonces, que en algún momento eso es como perjudicial, pues sí, no sé, De hecho, es al más revés. pesado. Double ocupa más espacio que float. Sí, por eso, que esa ocupa más espacio. Por eso se usa con más cuidado o solo cuando es necesario. Profe, Sí. perdona, pregunto esto. Es que bueno, he tenido un problema acá en la casa y es que no entiendo qué es lo que están preguntando todavía. O sea, no entiendo cuál era el problema, no entiendo. O sea, sí, estoy perdido en ese sentido. Vale. No sé si me está escuchando bien. Sí, lo estoy Ahora, escuchando bien. listo. Hace rato teníamos este problema. Teníamos acá las variables declaradas como entero. La única que habíamos declarado como doble era promedio. Esperábamos que eso fuera suficiente para que el promedio de las calificaciones me expresara el valor decimal, ¿sí? Es 88.33. Pero nos seguía mostrando un valor entero. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí el problema? Listo, sí, por favor, bien. Bien. Entonces yo les decía que el problema estaba en esta asignación. Bueno, de hecho yo no lo dije, alguien lo respondió. Acá, total es una variable de tipo entero. A pesar de que yo le voy modificando su valor, total es una variable de tipo entero. Entonces, Sí, acá, en esta instrucción de la línea 23, se ejecuta primero la instrucción de la división. Total dividido entre 3, como total es entero y 3 es entero, esta división resulta en un valor entero. ¿Sí? Entonces, la misma división ya me trunca el valor de ese 33, me deja el 88, y lo asigna después a un valor a la variable promedio. No importa que esta ya sea de tipo doble o de tipo float, aquí la división ya truncó ese resultado. Entonces, para resolver ese problema, lo que hacíamos era declarar a float, perdón, a do total como tipo float o como tipo double. ¿Claro? Profe, ¿y cuál es la diferencia de las dos, de float y double? ¿Listo? Ahí ya funciona. Y decíamos, bueno, double y float en teoría hacen lo mismo. Pero alguien dijo, no, una ocupa más espacio que la otra. Una es más pesada que la otra y a veces es mejor no utilizarla. Entonces resulta que precisamente float se almacena en un formato pues, que utilizan los sistemas de cómputo de almacenamiento, que es formato en punto flotante. ¿Sí? Formato en punto flotante. Pero float lo hace con precisión simple. Mientras que double también lo hace en punto flotante, pero utiliza precisión doble. Eso, digamos, quiere decir que, recuerden que en los computadores todo se almacena como binario. Las variables de tipo float utilizan 32 bits. Las variables de tipo double utilizan 64 bits. La precisión simple tiene 7 dígitos, hasta 7 dígitos significativos, es decir, digamos 7 dígitos con los que puede expresar un número, mientras que la precisión de las variables de tipo doble es de 15 dígitos. Tienen un rango más amplio de números que pueden expresar. Entonces, lo que se hace comúnmente con este tipo de variables, a menos que uno esté en total certeza de que el rango de floats nos va a servir, es utilizar todas las variables como tipo double. ¿Sí? Por supuesto, hay variables que aún así no van a caber dentro de los 64, o valores mejor, que no van a caber dentro de los 64 bits,
pero bueno, eso está un poco más fuera del alcance, que ya son cantidades muy poco comunes. Y lo que se hace comúnmente es utilizar variables de tipo doble. Pero sí, efectivamente, al tener 64 bits, ocupa el doble de espacio que lo que ocuparía una variable de tipo float. Pero aquí digamos que, a grosso modo, la diferencia está en eso, la precisión y el rango de valores que se pueden especificar. Ahorita no recuerdo el valor exacto de esos rangos, pero la diferencia es bastante amplia. Creo que aquí el orden va entre 10 a la menos 38 o algo así, hasta 10 a la 38. Y con la otra, con la precisión doble, es 10 a la menos 308 hasta 10 a la menos 308. No estoy seguro de si son esos valores, pero me parece que son más o menos esos rangos. Entonces, fíjense que la diferencia pues es bastante grande. Tener 270, bueno, 260 ceros de más para representar un número, o sea, poder representar un número en una cantidad de 260 veces escala de 10 más grande o 260 veces escala de 10 más pequeña, pues es un rango definitivamente enorme. ¿Sí? Profe, pero no entiendo, ¿no dijo que eran 15 dígitos? O sea, pero pues, ahí son muchos más que 15 Estos dígitos. 15 dígitos, Sí, yo digo lo mismo. estos 15 dígitos son el número como tal. Esto es el rango o el tamaño de ese número. ¿Ustedes conocen la notación científica? Sí, obvio. Listo. Con la notación científica, si nosotros queremos representar, por ejemplo, el número 5.265.123, ¿cierto? Lo tenemos que representar de esta forma: 5,265123 por 10 a la 6, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de 7 o 15 dígitos significativos, me refiero a este número que está acá. Cuando yo hablo del rango de 10 a la menos 38 hasta la 38, o de 10 a la menos 308 hasta 10 a la menos 308, a la más 308, hablo de esta parte. Porque este número que está acá me puede servir para representar también un número como este. ¿Sí? O acá, para que se alcance a distinguir. 526.5123. Entonces acá, este número va a quedar igual, pero aquí vamos a tener por 10 a la 2, ¿cierto? Y lo mismo si yo tuviera 0, perdón, 0,0, o no, dejémoslo 0,5. Este queda igual, y aquí me queda a la menos 1. ¿Sí? A grosso modo, esto es lo que pasa. La forma de almacenar los números en el sistema de cómputo es representar esta cantidad con una cantidad de bits y representar este exponente con otra cantidad de bits. De tal manera que cuando yo hablo precisamente de 7 dígitos significativos o de 15 dígitos significativos, me refiero a esto. Y cuando hablo de este rango, me refiero a este, que está aquí al final. No sé si queda un poquito más claro. Yo tengo una pregunta para, o sea, digamos, usted puede escribir un número de 15 dígitos y aparte colocarle, por ejemplo, por 10 a la 308. Sí, eso sería lo que se puede hacer con una variable de tipo DAO. Bueno, suponiendo que es 308, aunque no estoy seguro. Bueno, sí, suponiendo eso. Pero así extenso se puede representar el número. O sea, no se puede Sí. escribir todas esas cifras, pero se puede representar hasta 15 dígitos más un exponente. No sé. Ajá, exactamente. Es lo mismo que tenemos acá.
Este número, 5,265123, fíjense que es el mismo para los tres casos. Aquí lo que me va a modificar es el exponente asociado a la potencia, en este caso 10. ¿Sí? Ahora, si yo necesito almacenar un número que se sale, o que necesito que sea más preciso que esos 15, bueno, en este caso, si necesito que sea más preciso que los 7, pues salto a 15. Si necesito que sea más preciso que los 15, pues iría así, efectivamente, a una forma de almacenar 128 bits, como aparece ahí en el chat. Pero esos números pues ya empiezan a ser poco comunes. De hecho, nosotros mismos solemos tender a truncar un número decimal cuando lo vemos. ¿Sí? Si nosotros leemos acá, no es común que nosotros leamos todo este número completo. A lo sumo leeremos 5,26 o 5,265. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para los cálculos más cotidianos, 15 dígitos significativos ya suelen ser pues bastante suficiente o una cantidad suficiente. Eso sería más como para programas de ciencia, ¿no? Que necesita más precisión. Exactamente. Ya necesitaríamos buscar una precisión más alta y efectivamente eso también nos otorgaría un rango más alto de representación. ¿Listo? Más o menos. Profe, esto ¿Sí? con respecto a la operación esta de flotante en el código, es que no sé si estoy entendiendo bien, o sea, digamos, esa operación que se hizo es de tipo entero y se guardó así en una tipo flotante, ¿Cuál operación? la del promedio. Es que no entendí por qué declarando total como float ya se arreglaba. Porque los tipos de variable, en este caso double y float, sí se pueden mezclar con variables de tipo entero. ¿Sí? Entonces, aquí al hecho de decir total es una variable de tipo doble, ya mi compilador reconoce que esta variable puede tener, no necesariamente los tiene, pero puede tener cifras decimales. Si no las tiene, pues le agrega ceros. Y ahí ya toma, entonces, la operación como una operación entre números decimales. ¿Sí? Es lo que les decía de que se hace como una especie de promoción temporal de la otra variable. De pronto lo vemos aquí más fácil, cuando tenemos dos variables, una de tipo flotante o de tipo doble y otra de tipo entero. Entonces lo que hace el compilador para poder hacer esta suma es, tomemos la calificación que es de tipo entero, pasémosla temporalmente a una variable de tipo doble, sumémosla como tipo doble y ahí sí le asignamos el valor a total. Luego a calificación la devuelve a tipo entero, no le hace nada, pero total sí se pudo hacer como una variable de tipo doble. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, en vez de total igual se usa otra variable que está en tipo entero? Si la operación se elevó a flotante y luego se va a bajar a entero, ¿eso no se puede o sí? Sí, lo más probable es que esto genere algún error. ¿Sí? Porque aquí tenemos... Profe, es que no le puse, le puso Perdón, calificación. perdón. 85, 80 y 100. Perdón, me faltó este. 100. Bueno, ahí. La última variable de calificación debería haber sido 100. Pero hay un error lógico porque le está asignando el valor supuestamente de una variable flotante a una variable entera. ¿Sí? Fíjense que el error no es de sintaxis. El error resulta ser lógico. De hecho, podemos hacer lo contrario. Declaremos aquí a total como entero y a calificación como doble. Y dejemos aquí otra vez a total, para que el programa no pierda su estructura.
¿sí? 85, 80, 100. El programa funciona, pero se pierde ese valor entero, ese valor flotante o ese valor doble. Profe, ¿qué pasaría si Pues, le asignáramos a todos doble? nada, trabaja igual. Lo que pasa es que, pues, en programas mucho más complejos y extensos con un montón de variables, pues usar variables tan grandes, pues no sé, puede presentar un problema. O eso leía. Y eso es cierto. Fíjense acá, toma solamente la parte entera, suma 264. Y bueno, creo que eso sí es exacto, el 88, 164 entre 3. Esto es lo que me preguntaba. Esto sería lo recomendable, declarar como doble, porque sé que van a ser variables de tipo decimal. Bueno, total, calificación, ya podría tomar valores decimales, como me preguntaban hace un momento. Promedio, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué dejo aquí a contador como variable de tipo entero? Porque pues eso no se va a necesitar como... No tiene sentido contar 1.5 veces a menos en número de calificaciones, ¿no? Exactamente. El contador es un contador precisamente. Entonces nos va a generar una variable de tipo entero, que yo no tengo la necesidad de utilizar todo el espacio que me requiere una variable flotante o una variable de tipo doble para almacenar un valor que sé que debe ser entero. ¿Listo? Ahora, con los números así, yo ya puedo agregar, ¿sí? Ya puedo agregar valores decimales tanto en la calificación como en el promedio. Profe, ¿podría intentar declarar calificación dentro del while? Si me da curiosidad saber qué pasa si es eso. ¿Calificación? Sí, ¿se acuerda que usted dijo que si iba a estar declarando en cada contador? Sí, no pasa nada. Digamos 80.5, 75.6, 90.1, bueno, 0.1, está bien. Sí, no hay ningún inconveniente. Obviamente, cada vez que yo pase por el while, se elimina aquí calificación, me queda el espacio donde se va a almacenar, pero queda vacío. Es decir, se pierde el valor anterior hasta que yo le asigne un nuevo valor. Si yo la declaro por fuera, el valor anterior permanece hasta que yo aquí con esta instrucción le dé un nuevo valor. Esa es la única diferencia. Digamos que yo sí prefiero dejarlas por fuera, como por comodidad, la declaración. Pero también es válido haberla declarado dentro del while. Y no sé si en este caso sí da un número entero, pero es una coincidencia. ¿Listo? Bueno, alcanzamos a ver varias cosas. Los tipos de variable, alcanzamos a ver cómo controlar este ciclo while a partir de un contador. ¿Sí? Vimos las declaraciones que se pueden hacer dentro del ciclo. Nos queda por revisar esto. Booleanas de texto, vectores, no mentiras. Bueno, por hoy, digamos. Esto que es despacio para ir entendiendo cada cosa. ¿Listo? Este mismo ciclo while lo podemos controlar
por lo que se conoce como centinela o como un valor de señal, un valor de prueba o una bandera. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a tener un número fijo de iteraciones, sino va a ser una variable o una acción la que determine que la interrupción que el ciclo se interrumpe. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a tener un ciclo indefinido y no necesariamente es infinito. Y lo vamos digamos, a detener a partir del valor de una variable o a partir de una entrada de texto de alguna acción del usuario o bueno, sí, a partir del valor de una variable o del valor o de la acción de un usuario, son las opciones más populares. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos promediar X calificaciones, pero no sabemos cuánto? Sí, entonces aquí tenemos el mismo problema. De hecho, vamos a copiar todo esto y lo vamos a agregar en un nuevo archivo. Promedio de X calificaciones. O incluso mejor. Vamos a empezarlo de nuevo. A partir de este. Aquí tenemos el pseudocódigo que nos ayudaría a verificar digamos, esa repetición indefinida. Inicializamos total en 0, ya lo habíamos hecho. Inicializamos el contador en 0. Fíjense que aquí ya no lo inicializamos en 1, sino que lo inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque es probable que no se ingrese ninguna calificación. Entonces, yo no puedo tener el contador en 1 si no se ingresa ninguna calificación. Entonces, ahí se tiene en cuenta eso. Inicializamos el contador en 0. Y antes de ejecutar el ciclo, pedimos la primera calificación. Bueno, aquí va la salida para pedir la primera calificación y luego sí recibimos esa primera calificación. ¿Qué dice aquí? Puede ser el centinela, puede ser la bandera o puede ser la variable o puede ser la acción que me diga no, ya no más. Entonces, si llega a pasar eso, la acción, digamos que el usuario dice a través de una acción, ya no quiero ingresar más calificaciones, entonces lo demás no va a pasar. ¿Listo? ¿Alguien iba a decir algo? Bien. Después, si sigue entonces el ciclo mientras. Fíjense cómo se define ese ciclo mientras. Mientras el usuario no haya introducido aún el ciclo, el centinela o la bandera o el valor de señal de prueba. Entonces, mientras no se diga pare, se va a ejecutar esta acción. Sumar la calificación al total, sumar 1 al contador, pedir que se introduzca la siguiente calificación y recibir como entrada la siguiente calificación, que al igual que acá, puede ser el centinela, ¿sí? O puede ser la variable o el valor que nos diga, bueno, ya detenga ese ciclo. Entonces, al final vamos a tener esta otra estructura donde decimos, si el contador no es igual a 0, es decir, si se ingresaron calificaciones, pues asigne el promedio a lo que corresponde. Ahora, de lo contrario, es decir, si el contador sí es igual a 0, entonces quiere decir que no se introdujeron calificaciones. Y no se puede hacer cálculos de promedio ni nada por el estilo. Entonces vamos a mirarlo en C++. Listo, vamos a tener el promedio de X calificaciones. Vamos a dejar todo esto, digamos, de forma similar. Dijimos que el contador iniciaba en 0, ¿cierto? Están aquí las variables declaradas.
Y antes del while teníamos esto. Recibir como entrada la primera calificación. Eso lo tenemos acá. Ahí no podríamos declarar, en este caso, a calificación por dentro del while, porque ya la estamos utilizando por fuera y antes de while. ¿Sí? Pero aquí no hay problema. Por favor, ingrese la calificación número, contador de calificaciones más 1. ¿Por qué contador de calificaciones más 1? Bueno, porque vamos a ingresar la primera calificación, no la calificación 0. Aquí recibimos la calificación y luego dice, mientras el usuario no haya introducido aún el centinela. Es decir, mientras el usuario no haya dicho que paremos. Lo que hacemos es que ese centinela sea un valor que el usuario le asigna a la calificación. Me explico. Como aquí lo primero que hace es decirle al usuario, ingrese la calificación, yo puedo decirle al usuario, o bueno, el usuario puede decir que con cierto valor para esa calificación el programa interprete que ya no voy a introducir más calificación. Entonces, si las calificaciones van de 0 a 10, a 100, perdón, yo tendría que introducir un valor en calificación que me diga, bueno, está por fuera de una calificación probable, entonces, listo, esa quiere decir es una variable o es una señal de que yo ya debo interrumpir. Por ejemplo, aquí podría decir, mientras calificación sea diferente de -1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo sé que no va a existir una calificación -1. Entonces, cuando el usuario ingrese -1, va a decirle o va a querer indicar que ya no va a ingresar calificaciones. Así sea la primera calificación la que vaya a ingresar. Dentro del while, si vienen las otras tareas, ¿sí? Que son sumarle total la calificación, sumar 1 al contador, y pedir la nueva calificación. ¿Por qué aquí no le pongo? Bueno, sí, aquí tendría que ponerle +1. Fíjense que la estructura cambia. Ahora se hace primero esto y luego se hacen otra vez estas instrucciones. Por favor, ingrese la calificación y se recibe la calificación. ¿Listo? Profe, qué pena, es que no entendí muy bien la razón del +1. Recuerden que aquí declaramos el contador de calificaciones como 0. Es decir, en esta lo habíamos declarado como 1 al principio, porque sabíamos que iban a ingresar las calificaciones. Entonces llevamos la cuenta antes de recibir la calificación. Aquí llevamos la cuenta de las calificaciones recibidas. Entonces, como al principio yo no he recibido calificaciones, voy a recibir la calificación número 1. ¿Sí? No he recibido calificaciones, contador vale 0, le sumo 1. Entonces voy a recibir la primera calificación. Aquí recibí la primera calificación y le voy a pedir la segunda, pero contador vale 1. Entonces necesito sumarle 1 para indicarle que es la siguiente calificación. Listo, profe, gracias. Profesor, ahí le va a dar un error, ¿no? No, Ahí no he le va a dar, terminado. ¿Qué o pasa? sea, ahí le va a dar, o sea, digamos, voy a decir primero como, por favor ingrese la calificación número 1. Y luego le voy a volver a pedir, por favor ingrese la calificación número 1. No, No, porque aquí, el contador de porque ya le calificación. agregué al contador, ya le agregué un valor. ¿Sí? Antes de Esto, imprimir, le digo, agréguele un valor y luego sí pido la siguiente calificación.
No he visto. Sí. ¿Sí? Listo. Después de eso, nos queda lo otro, que es verificar si ese contador es igual o diferente de 0. Entonces está, pues, aquí sí va a cambiar un poquito la estructura. Vamos a tener que, si el contador calificaciones es diferente de 0, ¿sí? Es decir, si es diferente de 0, quiere decir que se ingresaron calificaciones. Entonces, me queda asignar el promedio, imprimir el total e imprimir el promedio, es decir, lo que tengo acá. Listo, promedio total dividido en, pero no sé cuántas calificaciones son, o de hecho sí lo sé. Contador, calificaciones. Calificaciones. Sí. Por eso aquí llevo la cuenta después de ingresar la calificación y no antes. Entonces la suma total de las, voy a separar esto para poder imprimir el número de calificaciones. Entonces, contador, calificaciones. ¿Sí? Entonces la suma total de las X calificaciones es tal. Y lo mismo va a pasar acá. El promedio de las X calificaciones es promedio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si el contador no es diferente de 0? Si no es diferente de 0, quiere decir que es igual a 0. Y si el contador es igual a 0, lo que pasa es que no se ingresaron calificaciones. ¿Listo? Eso es básicamente lo que describe este pseudocódigo. Hablamos un poco esto. Y ya tenemos el programa controlado, ahora por lo que conocemos como una bandera o un centinela o una variable de señal. Entonces vamos a decirle aquí promedio de X calificaciones. Yo aquí voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces me va a pedir ingresar la calificación número 1. Ingreso la calificación número 1. Ingreso la calificación número 2. Ingreso la calificación número 3. Ahí me puedo ingresar, me puedo quedar ingresando calificaciones hasta que yo decida o hasta que yo me canse. Y cuando es, o sea, ¿cómo hace el sistema para ver que ya no va a ingresar más? Cuando yo no voy a ingresar Escriba más menos calificaciones, escribo -1. -1, que es la bandera o el centinela o el valor de prueba, es un valor que no es una calificación probable. ¿Sí? Es un valor que la variable calificación nunca debería tomar, porque las calificaciones van de 0 a 100. O sea, también sirve, Entonces, digamos, si sigo ingreso mayor negativo. de 100. Por ejemplo, ¿sí? Yo podría poner como variable un valor de 100. O puede poner que simplemente sea cuando calificación sea menor que 0. Sería lo mismo, una Sí, calificación negativa. también puede ser. Hay muchas formas en las que yo puedo estimar o expresar ese valor. Digamos que por ahora lo dejamos en -1. Entonces yo digo -1, entonces listo.
Y aquí me va a decir la suma de las 10 calificaciones, pues se me fue un 2 puntos adicional acá. La suma de las 10 calificaciones es 759. Y el promedio de las 10 calificaciones es 75.9. Profe, ¿y cómo sabe el usuario cuál es la bandera? ¿Cuál es el centinela, por decirlo así? Ok, yo tendría entonces que especificarle. Por favor, ingrese la calificación. Vamos a simplificar esto para poder escribirle ese mensaje. O el valor de -1 para terminar. ¿Sí? Sería lo correcto, que yo le especificara al usuario cuál es el valor ingrese la calificación o el valor de -1 para terminar. ¿Sí? Obviamente ahí pues puede ser uno un poco más específico, pero digamos vamos a dejarlo lo más simple posible por ahora. Entonces aquí me va a decir, ingrese la calificación o el valor de -1 para terminar. Si yo no ingreso ninguna calificación, entonces -1 desde el principio, se va a ejecutar esta parte después de la estructura de selección if-else, que me dice no se ingresaron calificaciones. Profe, sé que es un número, pero usted puede insertar una letra para ver qué pasa. What? Sí, es que, bueno, ese era el problema. Ese era el problema que yo ahí. tengo con muchos porque necesito, no sé, o sea, yo la otra clase yo le estaba preguntando cómo era que uno prohibía las letras. Es que eso es un problema. ¿Listo? Por ahora nos toca confiar en que el usuario es buena gente. Después vamos a tener la oportunidad de revisar cómo hacemos o cómo prohibimos que el usuario ingrese una variable que no está permitida. ¿Listo? Bien. Profe, podría ejecutar el problema así, tal y como está, pero pues con varias notas. ¿Sí? Por ejemplo, agregamos varias notas acá. No sé si quieran que agregue alguna nota en particular. Yo puedo seguir agregando calificaciones. Y el programa me va a seguir pidiendo calificaciones hasta que yo le Termínela. diga termino. ¿Sí? Ingresé 19, alcancé a ingresar 19 calificaciones. Gracias. ¿Listo? Lo otro que nos quedaba por revisar hoy era el anidamiento. Más o menos nosotros ya sabemos a qué nos referimos con anidamiento. Es insertar una secuencia dentro de otra. Entonces, si devolvemos al ejercicio de las 10 calificaciones que nosotros hicimos como 3, podríamos llevar la cuenta del número de aprobados y el número de reprobados, asumiendo que la calificación aprobatoria es 60. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Volvamos acá. Olvidémonos. O podemos dejar. No, volvamos acá, mejor. Dejémoslo aquí como con 5 calificaciones. 5 calificaciones. Digamos que yo quiero llevar la cuenta de si cada calificación me representa la nota de un estudiante, cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Eso sería con string? No, no necesariamente. Porque Una string solamente condición, nos va a permitir, Profe, ¿cómo era la pregunta? revisar. una condición, profe.
contar de esas calificaciones cuántos son aprobados y cuántas son reprobados. ¿Sí? Pero Es una que condición, como lo dicen por aquí. tendría que Entonces, establecer primero una condición, los parámetros de la condición, claro. dijimos que la calificación para aprobar era 60. Entonces la condición va a estar por ese lado. Y también Sí. un contador de, digamos, de los reprobados, ¿no? ¿Cierto? Por ahora le voy a poner simplemente acá Sí, con en un un if, comentario será- aprobado, ¿cierto? Y de lo contrario, reprobado. ¿Sí? con un if Esto, hace lo mismo de siempre. con O este sea, if, hago la discriminación. Fíjense que lo ingrese después, lo agrego después de calificación. Después de que ingresan la calificación, yo le agrego este if que está anidado, a eso es lo que me refiero con la parte de anidamiento, es decir, está dentro del while. Es una estructura de selección que está dentro de una estructura de repetición. ¿Sí? Eso es lo que llamamos Y ahora anidamiento. eso es para decir si aprobó o reprobó, ¿cierto? Ahora, para llevar la cuenta, ¿qué nos haría falta? Eso. Dos variables en las que vaya acumulando, ¿no? Dos variables en las que podamos llevar la cuenta. Entonces vamos a tener otro contador de aprobados. También pues, iniciaríamos en 0. Y un contador de reprobados. Que iniciaríamos también en 0. Perdón. Y acá, lo que haríamos sería eso. Contador aprobados es igual a contador aprobados más 1. Y lo mismo haríamos con reprobados. Contador reprobados. Y acá podemos agregar una reprobados, una línea de salida que me diga en total contador aprobados. Quitaron aquí los diagramas. Sí. Pues acá. En total, contador aprobados aprobaron. Sí, voy a terminar aquí la línea y lo vamos a pasar a la siguiente. Y contador reprobados, o sea, eso es lo más sencillo que yo podría hacer. Podría ser un poquito más específico, pero aquí es que para que se entienda. Reprobar. Al final imprimo cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. Entonces, el primero digamos que sacó 56. Ustedes pueden llevar la cuenta de uno que no aprobó. Uno que aprobó con 65, uno que aprobó con 100, uno que sacó 25 y uno que sacó 70. Tendríamos 3 aprobados y 2 reprobados. Aquí está. En total 3 aprobaron y 2 reprobaron. Pero el punto es ese, que nosotros podemos utilizar esas secuencias de selección, de repetición y pues las secuenciales para, o sea, las podemos utilizar en apilamiento, que es lo que veníamos revisando normalmente, que es una después de la otra, o mediante anidamiento, que es decir, agregar una dentro de la otra. ¿Listo? ¿Claro esa idea? Profe, ¿la puedo repetir? ¿Apilamiento cómo era? Apilamiento es una detrás de la otra. Es lo que hacíamos de, te ejecuta esta instrucción, luego sigue esta instrucción, luego sigue esta instrucción. Una después de la otra. Ah, ¿Sí? Lo mismo hacíamos acá. Agregamos el while
y después del while agregábamos el if. ¿Sí? Esto es apilamiento porque va una después de la otra. Esta que acabamos de hacer es anidamiento porque fíjense que el if va dentro de la estructura del while. Y para eso también nos ayudan las llaves. ¿Listo? Y la indentación es, digamos, una práctica también buena para poder distinguir esas instrucciones anidadas dentro de otras. ¿Listo? Y para terminar, algo que me preguntaron la clase pasada, que tiene que ver con estos operadores de asignación. ¿Recuerdan que habíamos dicho que nosotros podíamos utilizar este tipo de operadores para simplificar una instrucción? Entonces, el más popular es el más igual, que nos sirve para abreviar una sintaxis como esta. C igual a C más 7, lo podemos escribir en C++ como C más igual a 7. Entonces, aquí esto lo podemos utilizar en varias instrucciones. Por ejemplo, en estos contadores. Nosotros, recuerdan que yo escribí 2 veces esta variable. Yo podría ahorrarme eso escribiendo esto. ¿Sí? Contador aprobados más igual a 1, porque en la misma variable contador aprobados estaba almacenando contador aprobados más 1. Entonces, esta es una forma resumida de escribirlo. ¿Listo? Lo mismo funciona para la resta, para el producto, para la división y para el módulo, que creo que era el que habíamos visto. El ejemplo de la clase pasada. Reemplazamos estas instrucciones de esta forma. Y nos ahorramos, digamos, un poco en lo que tiene que ver con el código. Más extenso. ¿Listo? Bien. Entonces, Sí, señor. yo creo que podemos dejar ahí. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Qué nos Las depara la diapositivas siguiente eran el clase? móvil, ¿no, profe? ¿Perdón? ¿Qué ¿En la nos depara siguiente la clase? siguiente clase? ¿Qué vamos a ver o qué tarea tienen? Supongo que ambos, si tienen su tarea. Ok, no, la idea es pues que descansen este fin de semana. Ya el fin de Eso. semana pasado fue un poco pesado con el ensayo y con el otro taller. Y Profe, Y las este fin de semana. diapositivas ahorita las subo, sí. ¿Sí? Pero de tema, profe. Y ¿Qué de vamos a ver tema, todavía nos falta revisar dentro de este tema. Vimos instrucciones de selección, instrucciones de repetición, pero no las vimos todas. Falta ver todavía el for, seguramente el do while, nos falta ver el switch case. Eso lo veríamos yo creo que la otra semana. Y ahí ya empezaríamos a practicar un poquito sobre esto. Sí, los códigos los puedo subir también a Drive para que ustedes los puedan revisar. Profe, este fin de semana nos comparte las notas de las actividades. No sé si alcance, estoy un poquito colgado en calificaciones, pero voy a tratar de ponerme al día. Pues de pronto no con todas, pero sí algunas. Profe, el siguiente parcial más o menos para cuando Y tiene la idea alguna es idea. hacerlo antes de que terminemos este año. Ah, ok. Por ahí Entonces, en diciembre, no sé, 15 ahí por ahí. sí, por ahí en diciembre. No sé si tan al final. De pronto me gustaría que fuera, no sé, tipo 10 o algo así, pero Ah, listo, profe. más o menos para que se vayan programando. ¿Listo?
Bien, entonces me queda Listo, por profe. subirles las diapositivas y los códigos para que ustedes los revisen y nos veríamos el martes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Listo, profe, hasta luego. Chao, profe.